Soy Juliane Koepke, y lo que voy a contarles es la historia que marcó mi vida para siempre. A lo largo de los años, la gente ha llamado a mi historia increíble, milagrosa o irreal. Pero para mí, fue una realidad abrumadora. Una realidad que viví en carne propia y que aún hoy, más de 5 décadas después, sigue siendo difícil de asimilar. La Navidad de 1971 cambió mi vida para siempre, y cada vez que me siento a reflexionar sobre lo que ocurrió, no puedo evitar preguntarme cómo logré sobrevivir a algo tan improbable. Ahora quiero compartir cada detalle de esos días con ustedes, tal como los viví, para que puedan entender lo que significa aferrarse a la vida en medio de la adversidad más extrema. Era el 24 de diciembre de 1971. Tenía 17 años y había terminado mis estudios en Lima, Perú, donde vivía con mis padres. Mi madre, María Koepke, una renombrada ornitóloga, y yo íbamos a volar a Pucallpa, una ciudad en la selva amazónica, para reunirnos con mi padre, Hans Wilhelm Koepke, quien trabajaba en una estación de investigación allí. Mi madre y yo habíamos planeado quedarnos en Lima para asistir a mi graduación, pero mi deseo de ver a mi padre hizo que finalmente tomáramos el vuelo ese día. Estábamos emocionadas por reunirnos con él para celebrar la Navidad juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El vuelo 508 de Lanza, una aerolínea peruana, despegó de Lima alrededor del mediodía. Era un vuelo corto, de apenas 1 hora, pero nunca llegaría a su destino. Subimos al avión junto con otros 90 pasajeros y una tripulación confiada, sin imaginar que pocos minutos después, nuestras vidas cambiarían para siempre. El vuelo comenzó tranquilamente, con un cielo despejado. Podía ver desde la ventana cómo la vasta selva amazónica se extendía debajo de nosotros, una extensión infinita de verde. Pero a medida que avanzábamos, el clima empezó a cambiar. Nubes oscuras comenzaron a formarse, y pronto nos adentramos en una tormenta eléctrica. Lo recuerdo como si fuera ayer, las luces en la cabina parpadeando, las miradas preocupadas de los pasajeros, y luego, los primeros signos de turbulencia. El avión comenzó a sacudirse, y los pasajeros, incluyéndonos a mi madre y a mí, empezamos a sentir el miedo apoderarse de nosotros. Mi madre, siempre calmada y racional, intentaba tranquilizarme, diciéndome que todo estaría bien. Pero la tormenta se intensificó. Desde mi ventana, vi un relámpago iluminar el cielo y, en cuestión de segundos, escuché un fuerte estallido. El rayo había golpeado el ala del avión, y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, el avión comenzó a descender bruscamente. No hubo tiempo para gritos ni para oraciones. El avión se desintegró en el aire, y lo siguiente que recuerdo es que me encontraba cayendo, aún amarrada a mi asiento. Caí desde una altura de más de 3000 metros, completamente indefensa. Podía sentir el viento rugiendo en mis oídos y el vértigo era tan intenso que apenas podía distinguir lo que estaba ocurriendo. Recuerdo el dosel de árboles acercándose a una velocidad vertiginosa, y luego, la oscuridad. Desperté al día siguiente, tendida en el suelo de la selva, sin saber cómo había sobrevivido. Mi primer pensamiento fue que estaba soñando. Pero el dolor en mi cuerpo me recordó que no era un sueño, sino una pesadilla real. Tenía una clavícula rota, un profundo corte en mi pierna y mi ojo derecho estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo. Pero estaba viva. Eso, en sí mismo, ya era un milagro. El siguiente pensamiento fue para mi madre. Grité su nombre, una y otra vez, esperando que ella estuviera cerca, esperando que también hubiera sobrevivido. Pero no hubo respuesta. El silencio de la selva era ensordecedor. Me di cuenta de que estaba completamente sola. Comencé a evaluar mi situación. Aunque estaba herida, sabía que quedarme en ese lugar no era una opción. No tenía comida, ni refugio, y la selva era un lugar implacable. Recordé las lecciones que mis padres me habían enseñado sobre la selva. Mi padre, siendo biólogo, había pasado años estudiando ese ecosistema, y siempre me decía que la clave para sobrevivir era encontrar agua. Si encontraba un arroyo, podría seguirlo río abajo hasta llegar a algún asentamiento. Así que, con mucho esfuerzo, me puse de pie y comencé a caminar. Cada paso era doloroso. El calor era abrumador y los insectos me atacaban sin piedad, pero me aferré a la única esperanza que tenía, encontrar un arroyo y seguir adelante. Estaba descalza, ya que había perdido mis zapatos en la caída, y mis heridas comenzaban a infectarse, pero seguí caminando. No tenía otra opción. El primer día fue una mezcla de desesperación y resistencia.
Encontré un pequeño arroyo y decidí seguirlo, tal como mi padre me había enseñado. Sabía que los cuerpos de agua siempre conducen a ríos más grandes, y los ríos a la civilización. Sin comida, solo podía beber agua del arroyo para mantenerme con vida. Las noches eran lo más difícil. La selva era un lugar aterrador en la oscuridad, con los sonidos de animales y los zumbidos constantes de los insectos. Me acurrucaba bajo el follaje y trataba de dormir, aunque cada sonido me mantenía en alerta. Mi cuerpo estaba cada vez más débil, pero mi mente estaba enfocada en sobrevivir. Los días pasaron lentamente. Cada día parecía más largo que el anterior, y el hambre empezaba a apoderarse de mí. Había intentado comer frutas que encontraba en el suelo, pero sabía que muchas podían ser venenosas, y mi conocimiento de las plantas no era suficiente para arriesgarme. Mi cuerpo empezaba a ceder, pero mi determinación seguía intacta. Después de varios días de caminar, noté algo que me dio esperanza: había restos de civilización. Encontré una pequeña cabaña abandonada cerca del arroyo. Parecía que pertenecía a recolectores de madera o cazadores. En su interior, encontré una lata de leche condensada y algo de ropa vieja. Fue un alivio indescriptible. Sorbí la leche como si fuera el alimento más preciado del mundo y me cubrí con la ropa para protegerme del frío nocturno. Decidí quedarme allí, esperando que alguien llegara. Y, finalmente, al día siguiente, mis oraciones fueron escuchadas. 3 hombres llegaron a la cabaña. Cuando me vieron, se quedaron atónitos. No podían creer lo que veían. Una chica joven, sola y gravemente herida, en medio de la selva. Me llevaron en su bote río abajo hasta un campamento, y desde allí lograron contactarse con las autoridades. Fui rescatada, y solo entonces me dijeron la verdad devastadora: era la única sobreviviente del accidente. Mi madre, junto con los demás pasajeros y la tripulación, había muerto. A pesar de la tragedia, estaba viva, y esa realidad era abrumadora. Los días que siguieron fueron duros. Recuperarme físicamente fue difícil, pero emocionalmente fue aún más complicado. La culpa del superviviente me invadía constantemente, y la pregunta ¿por qué yo? No dejaba de rondar mi mente. Hoy, comparto mi historia para que el mundo sepa que, incluso en las situaciones más desesperadas, la vida puede abrirse paso. Mi experiencia me enseñó que nunca debemos subestimar el poder de la voluntad y la esperanza. Si te ha conmovido mi relato, te invito a que des like y te suscribas para escuchar más historias increíbles de supervivencia. Recuerda que, cuando todo parece perdido, siempre hay una chispa de esperanza, por pequeña que sea. Y gracias por escuchar mi historia.